A mí que no me llamen ni vieja ni jubilada, que con todo lo que hago durante el día no soy ni una cosa ni la otra. Con el móvil lo hago todo, me sirve para planificarme la agenda, hablo a diario con mis amigas y hasta hago videollamadas con mi nieta. Al jubilarme no quería preocuparme por el dinero, estaba tranquila con el cojín que había hecho. Yo siempre he sido ahorradora. Sabía exactamente lo que cobraría al jubilarme, lo había planificado todo con un asesor. A mí los números difícilmente me pillan por sorpresa. Lo mejor para mí es tener tiempo para los míos. Lo ideal es empezar a ahorrar con tiempo, así el esfuerzo es menor. Al final se trata de eso, ¿no? De tener tu vida ordenada para poder despreocuparte y así poder disfrutar de lo que es realmente importante.